días. Saludo muy cordialmente a todas las personas asistentes a este importante evento y en particular a María Alejandra, que ha venido liderando durante estos años ya este ejercicio tan importante de ciudadanía. Un elemento que me parece muy importante que hemos logrado con la MOE en las regiones ha sido el tocar la cultura ciudadana. Pienso que uno de los efectos más difíciles de medir, pero de hecho de más profundidad de la MOE ha sido el ser capaz de tocar la forma como vemos la democracia, la manera como la asumimos, la forma como entramos en ella y la participación. Si la MOE ha tenido, digamos así, un efecto ciudadano muy importante que tiene que ver con la forma como en el país tenemos que desarrollar hacia el futuro todo lo que son los planes que tienen que ver con la construcción de una democracia estable y la superación de la desconfianza. Porque indudablemente lo que atraviesa mucho la cultura política nuestra tiene que ver con la desconfianza. La gente tiene desconfianza de las instituciones, tiene desconfianza de la forma como se manejan los recursos, tiene desconfianza de la manera como se atienden las necesidades de las poblaciones. Y en ese sentido tocar eso que es un veneno en la sociedad, que es la desconfianza, eso que es un veneno que corroe toda la sociedad, que la va desarticulando y la va destruyendo progresivamente, eso ha sido un efecto muy importante del trabajo de la MOE, impactar sobre la posibilidad de construir confianza, que es un proceso de largo plazo, un proceso lento, un proceso que toma tal vez décadas, pero que se va construyendo progresivamente en la medida en que ciudadanos y ciudadanas pueden integrarse en mecanismos de seguimiento al proceso no solamente electoral, sino a lo largo del proceso democrático en su conjunto, me parece de la mayor importancia. Ha habido un elemento muy importante que tiene que ver con toda la participación nuestra como ciudadanos y ciudadanas, tiene que ver con la transparencia. Vivimos un momento complejo de crisis institucional por todos los hechos de corrupción que ha habido, por amenazas a la estabilidad del país a través de la compra permanente de quienes tienen las responsabilidades mayores en el Estado y por la filtración de dineros de muchas fuentes en la contratación pública. Eso nos ha colocado unos grandes interrogantes como ciudadanos y ciudadanas. Nos ha colocado delante de unas complejas tareas de cuestionarnos de qué democracia estamos hablando y cuáles son los niveles sobre los cuales se afirma la democracia, cuáles son como los grandes retos, y nos obliga a pensar el futuro con una visión de construir transparencia en el largo plazo, así como en el diseño de marcos institucionales que sean sólidos, de marcos institucionales que permitan afianzar la posibilidad de construir una paz estable y duradera en el país, porque la construcción de paz, la construcción de democracia, la construcción de transparencia están muy de la mano, no son hechos aislados. Ciertamente hay un gran paraguas que es la buena gobernanza, entre el cual está el tema de la transparencia, pero lo que hay que mirar es que hablamos de un sistema que tiene que ser integral, en donde la transparencia tiene que jugar un papel muy importante. Hay mucha confusión y en esto me parece a mí que la ciudadanía podemos aportar muchísimo. A veces se quiere tomar los temas de transparencia como independientes de otros temas asimilados al tema de la gobernanza, y eso es uno de los problemas que nos puede conducir a una crisis de fondo muy grande. Si no somos capaces de ver el conjunto, si no somos capaces de ver esto en el sistema, en su totalidad, podemos incurrir en el gran problema de desarticular los temas de transparencia y verlos como hechos desconectados del conjunto del sistema como tal. Y ahí estaría tal vez uno de los desafíos más grandes del momento presente cuando estamos hablando de una fase de construcción de paz en el largo plazo en el país. Y es que el tema de superación de los niveles de corrupción que tenemos tiene que verse de manera integrada al sistema. Eso es un tema sistémico,
no es un problema, digamos, de acontecimientos aislados, y en la mente de la ciudadanía todavía falta que eso eche mucha más raíz, una visión sistémica del problema, una visión mucho más integral de los impactos y de lo que significa eso en la capacidad de establecer confianza y de establecer verdaderamente democracia. Hay tres elementos que me parece a mí que están fuertemente cuestionados y que tendríamos que mirarlos con calma. El uno es la integridad institucional, es decir, de qué manera las instituciones en su integridad están hoy realmente afincadas o están ellas cuestionadas por los hechos de corrupción que vemos en el país. Integridad institucional es uno de los grandes componentes, una de las dimensiones grandes sobre los cuales la ciudadanía tenemos que trabajar. Un segundo es el tema del gobierno transparente, del gobierno abierto, del gobierno con capacidad de diálogo con la ciudadanía. Hoy el poder es mucho más horizontal, tiende a ser mucho más participado, tiende a dar más espacios para la ciudadanía, pero si el gobierno no alcanza a tener una dimensión abierta, no alcanza a dar a la ciudadanía los niveles de información que requiere, no avanzamos mucho. Cuando nosotros miramos estos temas, muchas veces la gente piensa qué tienen colgada en la página web las instancias del Estado. Y el problema para las instancias del Estado no es tener en la página web colgadas cosas muy interesantes. El problema es hasta qué medida permiten el acceso y la garantía a la ciudadanía de saber la información real de lo que pasa en las instituciones. Si va más allá de lo que significa el colocar en sus páginas web información. Es la capacidad de diálogo con la ciudadanía, es la capacidad de construir un espacio de interacción mucho más fuerte sobre las tareas que desarrollan, etc. Y hay una tercera cosa que es muy importante y es la eficiencia del Estado. La capacidad del Estado de dar respuesta a situaciones concretas. Se habla ahora de las zonas veredales e indudablemente una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy es cuál ha sido la eficiencia del Estado en responder a la situación de las zonas veredales, donde se está construyendo una etapa muy importante de la historia del país, por donde está pasando también la confianza y la credibilidad en el proceso. Entonces, si uno mira esas dimensiones que tienen que ver con integridad institucional, que tienen que ver con gobierno abierto, que tienen que ver con eficacia del Estado, y uno piensa que ahí nosotros como ciudadanía tenemos un deber ético de entrar a fortalecer algo que es transversal, que es todo el tema de la transparencia. Entonces entendemos la profundidad y el sentido más grande de nuestro trabajo. Pienso que la MOE, quienes hemos estado en la MOA, quienes hemos hecho parte de esta gran plataforma, hemos ido dando pasos, pero tenemos todavía retos muy grandes de tener una visión sistémica mucho más integral e impactar mucho más de fondo en el conjunto del proceso, aunque ya hemos caminado bastante y nos hemos convertido en un referente muy importante. Uno de los desafíos es pasar de ver la transparencia como una cuestión puramente negativa, como un tema solamente de sanciones. Tenemos que entrar a fortalecer el tema de la transparencia bajo una visión donde seamos capaces de construir sistema, un proyecto mucho más grande, una visión mucho más integral de la sociedad donde todos los ciudadanos y ciudadanas podamos participar de una manera profunda. En ese sentido, me parece que el desafío que tenemos ahora es hacer que las personas que se colocan sus nombres, proponen sus nombres para las corporaciones públicas, para las instituciones del Estado, se comprometan de una manera muy decidida a crear un sistema integral que garantice la estabilidad, que garantice todo lo que es la transparencia y la integridad institucional. El país requiere eso. Y ahí tenemos no solamente que hacer vigilancia para que ya pasó muy importante lo que se acaba de anunciar, hay un ejercicio que se acaba de presentar del libro Entre reglas e incertidumbres, de superar incertidumbres que hay sobre financiación de campañas,
sea, la manera como se construyen los ejercicios electorales, sino que tenemos que ir todavía mucho más a fondo y es revisar el conjunto de todo el proceso que sigue después. Es decir, de qué manera se logra ya llevar el tema de la transparencia mucho más allá de las elecciones hacia el conjunto de la vida del Estado y de la democracia. Y allí estamos haciendo desde múltiples niveles con el Estado, la Registraduría, la Procuraduría, con otros organismos, esfuerzos grandes de alianzas y de construir proyectos comunes. En este sentido, me parece que el marco institucional es el que nos da los grandes parámetros sobre los cuales nosotros podemos movernos hacia el futuro. Yo, como ciudadano, diría simplemente, quisiéramos como ciudadanía conocer mucho más los protocolos de gestión que existen. Quisiéramos como ciudadanía tener una mayor participación en esos protocolos. Quisiéramos que eso fuera mucho más claro para la gente que está allá en la zona veredal, para la gente que está en las regiones remotas, que la gente que está en los lugares apartados del país pueda tener acceso a los protocolos de gestión y de transparencia que hay. Para muchos ciudadanos y ciudadanas, la incertidumbre que hay frente al Estado, esa desconfianza que existe se basa en la no posibilidad de conocer los protocolos que hay de gestión. Entonces, si hablamos de que tenemos que superar una desconfianza, hay que presionar para que no solamente quienes estamos en estos niveles de la sociedad capitalina tengamos acceso, sino que sea el país profundo, ese país que ha estado golpeado por la guerra a lo largo del tiempo, allá se sepa qué significa ejercicio de una ciudadanía de espectadores, que es la ciudadanía que la gente muchas veces entiende, la ciudadanía como un concepto de quienes observan, son espectadores de lo que pasa, sino una ciudadanía activa. Y ahí tenemos un desafío grande. Si la construcción de la paz va a pasar por un ejercicio de construcción de múltiples ciudadanías, no de una ciudadanía, sino de múltiples ciudadanías en las regiones y con una capacidad distinta, con una capacidad mucho más activa y mucho más transformadora. Va a pasar por ciudadanos capaces de votar ciertamente. Entonces es excelente el proceso que está haciendo de cedular la gente, por ejemplo, pero hay mucho más lejos. Y entonces ahí va a crearnos a nosotros la necesidad de que la gente conozca cuáles son los diseños estructurales, las determinaciones, quiénes tienen las responsabilidades, cómo se hace seguimiento a esas responsabilidades, los criterios y los límites que hay de acceso a información, los recursos humanos con los que se cuenta, los programas formativos para que realmente esa ciudadanía se forme en serio y sea la que responde entonces al proyecto de construcción de una paz estable, porque la paz va a pasar por la construcción de democracia. Hoy hay una preocupación sobre eso, mirando hacia lo que se está moviendo en torno a los primeros pasos de la construcción de la paz, ya hay preocupaciones ahí que tenemos que abordar. Entonces, uno de los retos más fuertes e inmediatos se plantea en el marco de ir de una concepción pasiva de la transparencia solamente como un hecho sancionatorio de acontecimientos, a veces que los vemos y los leemos aisladamente y no en el conjunto de la institucionalidad, hacia una actitud y hacia una visión mucho más activa de la transparencia. Y ahí nosotros como ciudadanos tenemos que poner nuestros ojos haciendo que se hagan en el corto plazo ejercicios muy fuertes de acceso a la información, que vayan creando entonces espacios duraderos. En todo caso, tenemos que hacer cambios profundos en la manera de hacer política en el país. El tema de la paz no es solamente la ruptura de un ejercicio de empuñar las armas para construir propuestas, sino que tenemos que llegar hacia cambios mucho más profundos en la forma de hacer política. Cambios en la cultura del país, en la cultura política, en la forma como vemos la política. Cambios en la cultura que tenemos de nuestras organizaciones. También a nosotros como sociedad civil nos toca plantearnos y hacernos desafíos, retos, hacer cambios
en las transformaciones en lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. El reto de ganar confianza, la confianza que ha perdido la gente en sus instituciones, eso va a ser un proceso largo, lento, un proceso que va a tomar tiempo. Señor Procurador. Señor Procurador, yo estoy terminando mi exposición y quería decirle algo que estaba justamente diciendo en este momento porque me gusta mucho que usted esté acá ahora. Estaba diciendo que hay que construir confianza en las instituciones. Que un problema que tenemos es que la gente tiene desconfianza de las instituciones y tiene desconfianza del marco institucional. Que la recuperación de la confianza es un proceso que va a tomar tiempo. Es un proceso que va a exigir decisión política. Es un proceso estratégico, donde vamos a tener que hacer unas transformaciones en nuestra cultura, en la manera como hacemos política. Tenemos que cambiar la forma de hacer política en el país para construir democracia estable, para construir paz. Así que la forma como hemos hecho política no ha propiciado un clima de paz y que por lo tanto tenemos que tocar eso en su profundidad. La MOE ha creado un espacio de transformación cultural muy importante, señor Procurador, y lo estaba comentando para todos los asistentes, pero aquí quisiera decirlo ante usted, aquí hay un desafío grande en ese plano. Y allí necesitamos que se propicie una ciudadanía mucho más activa, mucho más vigilante, más colaborativa, pero una ciudadanía mucho más activa, no una ciudadanía de espectadores, una ciudadanía que sea capaz de tocar los grandes temas de este país, posicionarse frente a ellos y que sea capaz de darles a ellos toda la fuerza del caso. Y decía tres cosas que me parece que, y con esto termino, la una es, tenemos que cuidar la integridad institucional. Es un asunto que la gente no ve claramente, que la integridad institucional, después de tantos escándalos recientes, esté suficientemente cimentada. Que tenemos que garantizar la eficacia del Estado, y comentaba el caso de las zonas veredales solamente como un ejemplo, pero es un ejemplo que la opinión pública maneja. Y en tercer lugar, la necesidad de que el gobierno sea un gobierno abierto, un gobierno capaz de dar información, no colgar información en la web, sino de interactuar con los ciudadanos en términos de información. Muchísimas gracias.